A ver, Ana Laura, ya van a empezar las campañas. Ya No van a podía empezar. ser perfecto este programa, hay que regresar a la realidad. Las campañas políticas se avecinan. Así es. Las Bueno, no se campañas avecinan, la verdad es que ya empezaron hace rato. ya empezaron hace rato, pero ya vienen con todo. Ahorita como que hacen una pequeña pausa estos días. Por ejemplo, Xochitl Gálvez nos enseñó cómo hace un pay de cereza y nos da todos los ingredientes. Entonces digamos que la intensidad baja. Oye, ¿y si te gustó la receta que dio doña Xochitl? Sí, me pareció que sí la hace bien, aparte ella hace la masa, o sea, no la compra, ella te enseña cómo hacer la masa y cómo macerar las cerezas y cómo lo hornea, entonces, pues me pareció Qué que es interesante. digamos, un contenido agradable para estas fechas. Está bien. Sí, no lo veo nada mal. Y bueno, pues sabiendo que ya las campañas vienen con todo, puede ser que algunos de las personas que nos ven y nos escuchan les interese conocer un poco más a fondo, de una manera muy sencilla y práctica, pues cómo entender las campañas, no para hacer tu campaña, sino para entender pues qué les interesa a los políticos, cuál es el orden de las campañas, cómo lo efectúan, cómo diseñan su mensaje, cómo se hace un candidato. Entonces, les recomiendo este libro que tengo aquí que se llama Marketing Político de Alejandro Lerma Kirchner. Pero ¿por qué es importante o por qué considero relevante este texto? Porque hay muchísimos libros de mercadotecnia Los hay, política, los hay. muchísimos, y tengo pues el gusto de haber leído varios. Este es muy importante y creo que les puede ser de utilidad por tres puntos fundamentales. El primero, porque te da conceptos básicos. Si tú no sabes nada de política, nada de campañas, nada de estos temas, te da conceptos tan básicos que te permite tener una idea para poder entender después las campañas. Dos, te ayuda a partir de 6 capítulos, te ayuda a analizar cómo se hace una campaña. Dos, te da un resumen, es decir, a ver, ¿qué fue lo más importante que vimos? Casi como un cuaderno de texto, un libro de texto, y después te hace exámenes. Entonces, a ver, ¿qué entendiste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces, me parece que para alguien que no sabe del tema, que quiere aprender de manera sencilla porque es un ingeniero, un arquitecto, un ama de casa, cualquier persona que nos escuche, este libro es, digamos, básico y puede ser de gran utilidad para entender por qué Xochitl hace una campaña o por qué un alcalde, un candidato en una presidencia municipal o un diputado, un senador decide ciertas acciones que a veces como ciudadanos que nos dedicamos a otra cosa o que se dedican a otra cosa, pues no lo entienden. Yo creo que también es bien importante um, aclarar, ¿este libro es para especialistas o es un libro para totales ignorantes en la materia? Yo diría que es un libro para totales ignorantes en la Ok, materia. O sea, está lo bueno. puedes consultar y te da los conceptos desde qué es política, tal, qué es democracia, tal, qué es cultura política, tal. Muy sencillo. Entonces, por eso creo que puede ser un texto sencillo de Alejandro Lerma Kirchner. Se llama Marketing Político de Editorial Learning. La primera edición fue en 2011. Puede haber algunos ajustes respecto a la ley electoral que tendrías que ajustar, pero en realidad Pero como él es un libro argentino, ¿no? pues el autor es argentino, pero todo está basado en México. Ok. Retoma artículos de la Constitución mexicana, de la ley electoral mexicana, entonces digamos que no hay ningún problema para poderlo. Esta es la última edición, 2011, porque imagino que ha de estar medio atrasado en lo que es el uso de redes sociales, que en estos 20, en estos 12 años es otro mundo, el del 11 al del 23. Bueno, la primera edición fue en 2011. Debe haber actualizaciones. Yo tengo el del 2011. Sería cuestión de que ustedes puedan consultar las últimas ediciones para ver si ya incorpora algo de redes sociales. Pero digamos que la primera edición fue en 2011. Ahorita lo vemos, tú Ahorita que... lo consultamos, pero puede ser de gran utilidad. Y luego les recomiendo otro libro de Teodoro Luque, que se llama Marketing Político. La primera edición fue en 2020, pero ese sí es mucho más para interesados en las campañas de manera mucho más profesional.
¿Por qué? Pues porque define, te hace un recorrido de la mercadotecnia política, cómo surge la mercadotecnia política en Estados Unidos, que fue el pionero en desarrollar campañas, en España, un poco en Europa, cómo se hace la investigación electoral, para los que les interesa entender cómo se hacen las encuestas, cómo se hace una muestra, cuáles son las fórmulas que usan los encuestadores. Este texto que voy a poner aquí de Marketing Político de Teodoro Luque es una maravilla. Te habla del comportamiento del elector, te habla de comunicación política y la relación entre ciudadanos políticos y medios de comunicación, cómo diseñar mensajes, pero este texto sí diría yo que es, digamos, un poco más, no para personas que no saben nada del tema, sino los que les interesa la política y las campañas y quieren profundizar más en eso. Los dos son muy buenos libros, pero el primero es, pues para los que no saben nada, quieren entender las campañas, es un excelente manual, diría yo. Y el segundo es ya un poco más histórico, más profundo, habla de estadística. Entonces, bueno, es un contenido mucho más profundo y específico. Bueno, yo estoy Hola, viendo Laura. el libro del primero que diste, Ajá, el de, ¿cómo se llama? el de Alejandro Kirchner. Kirchner, ¿no? Ujú. Hay una segunda edición que ya es de 2016. O Ah, sea, súper. que la gente esté muy consciente que el problema de los libros es que vamos a tan rápida velocidad en Claro. lo que a la tecnología se refiere que quedan desactualizados. Tengo un amigo que un día me invitó a presentar un libro suyo sobre relaciones públicas. Ujú. Y yo dije, bueno, si este libro no existe en edición digital, que puede estarse actualizando, no lo compren. Mi amigo no me quiso, ¿verdad? Pero dije, porque va a estar desactualizado dentro de un año. Sí, Si claro, bien le va, claro, si bien le va. claro. Al Pero las final, Eduardo cosas ahí Sodi. están. al final de cuentas debemos de entender cuando habla de marketing político, Ana Laura, que los candidatos son una marca y se les Claro, maneja como una marca. así ¿Y qué es. sucede? Pues en la medida que le metas dinero a ese marketing político, es en la medida que esa marca también se proyectará más, ¿no? O sea, Claro. es muy interesante porque es como un producto, es un producto que vas a comercializar para lograr votos, para lograr interés y necesitas mucho dinero, ¿no? Claro, y también toca el tema del financiamiento, cómo entender Eso. el financiamiento, cuál es, digamos, lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, te permite, y lo que dice Eduardo es muy importante, también habla del candidato como marca, cómo debe ser su imagen física, no verbal, qué debe vestir, qué debe decir, qué no. Entonces, digamos que es una guía interesante que puede servirles a las personas si quieren entender cómo hacer una campaña o cómo entender cómo hacen las campañas de manera pues no profesional, pero tener un entendimiento mucho más claro de Para cómo que hacer. entiendan cómo nos quiere manipular esta bola de vividores del presupuesto. La verdad, Eso también. o sea, tú le dices a un político que él es como un producto más y ¿sabes qué? Se ofende. Yo no conozco un solo político que no le haya dicho, tú eres como cualquier producto, te tienes que vender como si fueras un chicle o un muégano. Se sienten, porque ya sabes, tienen esta falsa dignidad y a fin de cuentas, pues, todas son las técnicas de cómo nos van a manipular, porque la mercadotecnia es eso, es cómo manipulo para que compres mi producto o servicio. Claro, si no tengo la necesidad del producto o servicio, es más difícil que caiga yo en las redes de la mercadotecnia y de la publicidad y la promoción y todo este asunto. Pero creo que es bueno leer estos textos para que no te agarren desprevenido. La verdad, Exacto. tú porque, tú eres de estas personas, Ana Laura. Yo diría que la mercadotecnia política son técnicas que te ayudan a investigar, a conocer cómo es el político, a conocer su plataforma y a través de la publicidad darla a conocer a las personas. El hecho de que algunos asesores manipulen la forma en que se hacen las campañas es distinto, pero en realidad la esencia de la mercadotecnia política en ningún momento es manipular. Su esencia es dar a conocer a las personas cuáles son tus características, tus propuestas, y a partir de eso que la gente pueda escoger libremente quién gobernará ¿Tú su le país. crees, mi estimado tocayo Eduardo Sodi? Bueno, Hombre, sí, mira, yo veo cómo van modificándose cada candidato en su forma de hablar, en su forma de moverse, en su forma de vestirse. Le copian a uno, le copian al otro.
Luego la campaña puede ser una campaña agresiva en contra del otro. O sea, Claro. esto es un juego económico, comercial, como dices, marketing, y vamos a estarlo viendo, ¿eh? Hay que poner mucho ojo para estarnos fijando en esos cambios, en esas circunstancias tan interesantes que vamos a estar viendo ya pronto. Yo entiendo que Ana Laura diga, no, no están manipulando. Claro que sí están manipulando. Mira, un político muy sabio que ya murió hace tiempo, yo le dije, tú eres un manipulador. Me dice que en política, Eduardo, yo manipulo, tú manipulas, él manipula y todos manipulamos. Me lo Así es. dijo un político muy experimentado, muy sabio, que no creo que haya podido manipular al creador y ha de estar en otro lugar que él no quería. Pero en fin, vamos a los mensajes. Gracias, Ana Laura. Regresamos.